Buenos días, muchísimas gracias a Mexico Business Event y felicitaciones por este extraordinario evento. También quiero dar las gracias a mis aliados estratégicos, Access to Mexico, Access to Energy, por la colaboración continua con ellos. Así que aprecio mucho la oportunidad de estar aquí moderando este interesantísimo panel en estos momentos tan importantes en estos tiempos tan importantes para la energía en México y de transición. Pues como ya habían presentado, tenemos a Andrés Fusco, que él es comisionado de Energía del Estado de Tamaulipas, a Wilber Méndez, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Tabasco, y con nosotros también Ernesto Marcos Yacoman, socio de Marcos y Asociados. Así que vamos a tener visiones muy interesantes sobre lecciones de estos grandes estados petroleros con mucha actividad, en donde ya han estado participando en estos últimos 5 años y desde antes han participado en este sector estratégico para México, y creemos que su visión, con las lecciones que ellos ya han aprendido y con las recomendaciones que ellos también pueden dar como actores muy activos de esta actividad a nivel estatal, creo que es muy interesante lo que van a compartir con nosotros, y al mismo tiempo pues incluso sugerencias, ¿no? Vienen cosas muy interesantes que se han comentado hacia el futuro, como el cambio de la Secretaría de Energía hacia Tabasco, y vamos a cubrir esos temas que son muy importantes para este panel de ambiciones de estados clave en petroleros en México. Así que quisiera darles la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas y permitirles el uso de la palabra a cada uno de ellos para que nos presenten un poco de dónde vienen, su visión, y a partir de ahí iniciar el diálogo. Muchísimas gracias. Muy bien, Alejandra, muy buenos días. Yo soy Wilber Méndez Magaña, soy secretario de Desarrollo y Turismo del Gobierno del Estado de Tabasco. Para comenzar, he preparado un breve texto que, si me lo permiten ustedes, quisiera leer desde el podio. Dividiré mi intervención en 3 partes. Primero, el impacto de los proyectos de petróleo y gas en el desarrollo de Tabasco. Luego, su participación en el propio desarrollo del Estado como punto 2. Y finalmente, la reinversión de los ingresos de petróleo y gas para el crecimiento del Producto Interno Bruto del Estado de Tabasco. Y comenzaré por mencionar el hecho conocido de que la vida económica de Tabasco durante las últimas 4 décadas giró en torno de la industria del petróleo, como segundo productor nacional en pozos marinos y primero en áreas terrestres, en las que participaban 14 de los 17 municipios que lo conforman, de modo que la baja de los precios internacionales y la reducción en la producción afectó de manera sensible su economía. El gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, estableció en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 2 objetivos que resultan centrales para el propósito que hoy nos reúne. Cito: primero, invertir en investigación científica y tecnológica con criterios estratégicos para el desarrollo de Tabasco, dando prioridad a las actividades agroindustriales y a las industrias relacionadas con la industria petrolera y otras fuentes de energía renovable. Segundo, en materia de energía y desarrollo sustentable, lograr la eficiencia energética en el Estado mediante el uso de energías limpias como la solar o la bioenergética, entre otras. De otra parte, a partir de la reforma energética de diciembre de 2013, empresas nacionales y extranjeras han logrado asignaciones de contratos de exploración y extracción en territorio marino y terrestre localizado en Tabasco por medio de las rondas en las que han participado. ¿Cómo contribuye Tabasco a la industria nacional de petróleo y gas?
Nuestro estado se ubica en el centro neurálgico de las cuencas petrolíferas del sureste de México. Salina del Istmo, asignada en la licitación 4 de la Ronda 1, Reforma Comalcalco, Litoral de Tabasco y Macuspana, así como el mega yacimiento Simin-Siu, que se localiza a tan solo 15 kilómetros del puerto de frontera. Aporta cerca del 31% de la extracción terrestre y marina de petróleo y 35% de la correspondiente a gas natural, con la circunstancia de que en su territorio se localizan 3 de los 7 complejos procesadores de gas del país, lo cual da como resultado que más de la mitad del gas natural que se inyecta en la red nacional proviene de nuestro estado. Además, como resultado de 9 licitaciones públicas de las rondas 1, 2 y 3, se asignaron 31 contratos para la exploración y producción de petróleo y gas en Tabasco, que comprenden 29.640 kilómetros cuadrados distribuidos de la siguiente manera: 11 contratos en aguas profundas con una superficie de 25.481 kilómetros cuadrados, 12 contratos en aguas someras que abarcan 3.468 kilómetros cuadrados y 8 contratos en campos terrestres que abarcan 691 kilómetros cuadrados. La inversión para su desarrollo se estima en 38.850 millones de dólares para los próximos 12 años, distribuidos en 68.5%, 28.2% y 3.3% respectivamente a lo anteriormente dicho. La demanda de mano de obra, bienes y servicios de las compañías ganadoras de las licitaciones L1 a L3 de la Ronda 1, se calcula en 1.011 millones de dólares en un horizonte de 4 años comprendidos de este hacia el 21, inclusive, de los cuales Tabasco recibirá la mitad. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos otorgó a Pemex 2 permisos Farm Out de asociación estratégica para la explotación de campos terrestres en 2 municipios de Tabasco, los cuales suman 539 millones de dólares de inversión. En resumen, 30 nuevas empresas distintas a Pemex estarán trabajando en nuestra entidad en el mediano plazo, de las que hoy laboran ya 13, de las cuales menciono Statoil, BP Exploration, Murphy Oil y Eni, que están aprovechando la capacidad de infraestructura instalada que existe en los puertos de Dos Bocas, el de mayor desplazamiento de carga de petrolíferos en el país, con 26 millones de toneladas en 2016, y Frontera, así como en los 7 parques industriales del estado. A su vez, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, autorizó en 2017 la creación de la zona geográfica de Tabasco para fines de distribución de gas natural en 10 de sus 17 municipios, lo cual permitirá el desarrollo de infraestructura de distribución y comercialización de este producto por parte de permisionarios privados para atender a los sectores residencial, comercial e industrial. Formación del factor humano. En congruencia con la política antes citada y los programas que se realicen en el futuro en el sector petrolero, el Gobierno de Tabasco, en coordinación con los órdenes federal y municipal y con los sectores empresariales, ha impulsado programas y proyectos para la formación del factor humano que atienda las demandas en ese ámbito generadas por esta actividad. Producto de esta sinergia es el Centro de Investigación Aplicada de Querétaro, CIATECU, el cual, en coinversión con el gobierno de la entidad, construye el Consorcio de Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico que operará, entre otros temas, un centro de especialización de recursos humanos para la industria energética y permitirá a las empresas fortalecer su presencia en la cadena productiva de la rama energética. Estos esfuerzos se prolongan en el ámbito de la educación superior con carreras tecnológicas, profesionales y de investigación para quienes deseen insertarse en el sector energético a través de universidades públicas como la
Juárez Autónoma de Tabasco, que ofrece las licenciaturas en Ingeniería, Geofísica, Química, Ambiental, Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Química, Genómica, Petroquímica, Nanotecnológica y de Gestión Ambiental. La Universidad Tecnológica de Tabasco, a su vez, ha instaurado las ingenierías en Tecnología Ambiental y Química de Procesos Industriales, Mantenimiento Industrial y Petrolero, y en el nivel de técnico superior universitario en energías renovables, en las áreas de calidad y ahorro de energía, mientras que la Universidad Politécnica del Golfo imparte ya desde hace años ingeniería petrolera y en seguridad industrial, y sus egresados tienen un 70% de absorción en los pasados años en la industria petrolera local. Universidades particulares. La Universidad Olmeca imparte las ingenierías en geología, en geofísica y petrolera, así como en energías renovables, en tanto que la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Villahermosa, ofrece las ingenierías industrial, mecatrónica y petrolera, entre otras instituciones de educación superior que contribuyen a la formación de capital humano. Impactos directos e indirectos de los proyectos locales de petróleo y gas para el desarrollo de Tabasco. El gobierno local impulsa actualmente 2 proyectos de petróleo y gas en fase de maduración, que además de las inversiones que diversas compañías realizan en Tabasco, generarán una fuerte derrama económica, pero sobre todo pueden constituirse como empresas ancla que atraigan a otras y activen la operación de prestadores de servicios en el sector. El primero de ellos consiste en el establecimiento de una red de gas natural en el estado por la empresa Gas Natural Fenosa, a la que en octubre del 17 le fue concedido por la CRE el primer permiso de comercialización de gas natural. A partir de entonces, y con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, se encuentra en fase de aterrizaje una inversión de $60 millones en una primera etapa que permitirá la creación de 400 empleos, pero más importante aún, en nuestra entidad se podrá ofrecer por primera vez el servicio de gas en los mercados doméstico e industrial, hecho que representará una ventaja competitiva para la atracción de inversiones y la reactivación económica. El segundo consiste en la creación de una planta de altas presiones hidrostáticas que realizará el tratamiento de aceite, gas, agua, inyección de agua y generación de energía eléctrica en el municipio de Paraíso. La empresa Hockey Energy invertirá en este proyecto en sus primeras 2 fases $200 millones, generando 1,000 empleos en los próximos 3 años para complementar una inversión total de $2,500 millones en 25 años, multiplicando la derrama económica regional y fomentando la actividad de empresas prestadoras de servicios. De la misma manera, la empresa CEPRO, en conversión con el CIATECU y el gobierno del estado, inaugurarán en breve la primer planta piloto de microalgas para la elaboración de biodiesel, base para el desarrollo de proyectos de energías renovables. Finalmente, hablemos de la reinversión de los ingresos de petróleo y gas para crear economías de escala que mejoren la rentabilidad de la industria para la incrementación del PIB local. El sistema creado para la distribución de los ingresos que reciba el Estado mexicano por los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos desarrollados por empresas estatales productivas o por compañías privadas a través de asignaciones o contratos, permitirá reconstruir el ciclo virtuoso de la riqueza para generar crecimiento y desarrollo económico y social. Las entidades federativas se beneficiarán de estos ingresos por 2 vías directas. La primera corresponde a las participaciones federales, toda vez que el Fondo General de Participaciones, FGP, se incrementará mediante la recaudación de ISR e IVA al crecer la actividad del sector energético. Una segunda fuente de ingresos proviene del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual, según el esquema de distribución establecido,
destinará a través del Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF, el 25% para la amortización de pasivos y pensiones y el 10% para la inversión. Una tercera, que puede identificarse como indirecta en cuanto a la distribución de los recursos, proviene del incremento de la actividad económica como resultado de la reactivación del sector energético y la inversión de las empresas que demandarán diferentes productos y servicios, así como de la contratación de personal, acciones que derivarán en el aumento de la actividad en otros sectores con un incremento, otra vez, del Producto Interno Bruto estatal, factor que interviene en la fórmula del cálculo, como ustedes saben, de las participaciones federales. Estos resultados permitirán al gobierno estatal invertir en la mejora e incremento de infraestructura y en el fomento a la creación de empresas, así como de un ecosistema de emprendimiento e innovación en los que se fundamentará el desarrollo industrial y empresarial de Tabasco. Un ejemplo del potencial de este desarrollo es el establecimiento de la Zona Económica Especial de Tabasco en el municipio de Paraíso, para cuyo inicio de actividades y de su consolidación a partir de mediados del año próximo, se diseña actualmente un programa tanto de desarrollo social de las comunidades establecidas en sus áreas de influencia, como de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, infraestructura productiva, formación de capital humano, servicio para soporte de inversionistas, apoyo al financiamiento, mecanismos de coordinación, sustentabilidad, protección y preservación del ambiente, seguridad pública y paz social, entre otros temas. Este programa contempla la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, en la que los municipios juegan un papel fundamental en el otorgamiento de permisos y facilidades para el establecimiento de empresas que mejoren el ambiente de negocios a fin de fomentar la atracción de inversiones productivas. De esta manera, la cobertura social y el desarrollo de la industria que prevé el capítulo 6 de la Ley de Hidrocarburos, que abarca aspectos como el tratamiento y refinación de petróleo y el procesamiento de gas natural, el transporte y almacenamiento de hidrocarburos o petrolíferos, la distribución de gas natural u otros productos y el expendio al público y a las empresas de gas natural, son actividades que ya se realizan o se proyectan y permitirán en los próximos años la recuperación económica de Tabasco mediante el crecimiento económico y la creación de fuentes de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilber, por esta visión y por esta información tan interesante. Además, felicidades por todos los esfuerzos para la formación de recursos humanos. Creo que es un área estratégica en donde definitivamente los estados tienen una posición pues que puede ser muy relevante, ¿no?, para la captación de esta inversión. Más allá de los recursos geológicos, creo que es muy importante que exista un clima apropiado de negocios y dentro de todo esto, pues obviamente también lo más importante, que es la mano de obra capacitada. Así que felicidades por todo esto. Andrés, pues es tu turno darnos la visión del estado de Tamaulipas y las principales noticias que quisieras compartir con nuestra audiencia. Claro, con muchísimo gusto, y agradezco la invitación al Mexico Oil and Gas Summit. Un gusto ver a tantos colegas y a tantas caras conocidas del sector. Bueno, pues en Tamaulipas hemos estado muy receptivos a la transición energética que se está viviendo en México a partir de la reforma del 2013. En ese sentido, pues nosotros hemos apostado en gran medida por ejercer políticas públicas a nivel estatal para llevar un acompañamiento a esta apertura económica que se ha dado en el país. Sostenemos que toda apertura económica debe llevar o debe de acompañarse con políticas de Estado en materia de innovación, de educación, de transferencia de tecnología y de un concepto que hemos emprendido desde la parte gubernamental
desde inicio de esta transición, que es el tema de contenido local, esta participación de la cadena productiva del sector energético a nivel estatal para realmente subir los índices de crecimiento económico en el estado. Tamaulipas es un estado, hablando en términos generales, de una superficie bastante grande, de cerca de 80,000 kilómetros cuadrados. Tenemos una infraestructura, yo diría, por encima de la media cuando lo comparamos con otras entidades federativas en México. En términos de infraestructura carretera, prácticamente toda de ella es libre. Tenemos 2 puertos en la materia de marina mercante, Tampico y Altamira, que se encuentran en el sur, y en el norte del estado un puerto atípico, porque es un puerto estatal, es un puerto en donde su consejo de administración lo preside el gobernador del estado, pero un puerto que se está desarrollando en gran medida por el tema de la industria energética, el puerto de Matamoros. Lo platicaba con los colegas, es un puerto que está en construcción, que lleva, por el momento está un proceso licitatorio para adjudicarse a una empresa transnacional que desarrolle lo que se conoce como el One Stop Supply Base, que creemos en el estado de Tamaulipas tenemos que tener un One Stop Supply Base en el norte del estado y en el sur, en el caso de Tampico. Entonces, en términos de infraestructura, aun y cuando yo considero que es la principal limitante para llevarle más inversión al Estado en materia energética, pues yo diría que estamos por encima de la media, y aún así el gobierno está trabajando, como lo mencionaba mi colega, en términos del Fondo Mexicano del Petróleo, el tema de mantenimiento y de acrecentar la infraestructura del Estado. En términos ya particulares de la reforma energética, pues el Estado de Tamaulipas crea la Comisión de Energía del Estado, la primera en su tipo a nivel nacional, y algo que hemos promovido a través de los órganos reguladores del sector energético, la CNH y la CRE, que sea una política pública que se exporte a otras entidades federativas con potencial energético. Que regreso a mi comentario inicial de que realmente creemos que esta apertura económica debe llevar un acompañamiento en materia local, en materia estatal y en materia de los municipios que se están viendo afectados directamente por la industria energética. Y esta Comisión de Energía tiene una particularidad que les quisiera comentar. Cuando nosotros iniciamos el gobierno hace aproximadamente 18 meses, nos dimos cuenta en un panel de trabajo que encabezaba el gobernador que la principal limitante de Tamaulipas para potenciar mayor inversión es un tema de infraestructura, en la parte de renovables, pero también en la parte de oil and gas. Por poner un ejemplo, en la parte de renovables, el potencial que tenemos en materia de generación eléctrica producto del viento es inmensa, pero estamos limitados en términos de infraestructura eléctrica para transportar esa electricidad hacia el lado en el que se va a consumir probablemente en otra entidad federativa. Y así, ese es el común denominador en prácticamente toda la industria del sector energético. Entonces creamos esta Comisión de Energía, cabeza de sector, con una nomenclatura de Secretaría de Estado, a manera de ser mano ayuda a las inversiones que están llegando al estado de Tamaulipas, y en mano ayuda me refiero a toda esta tramitología en términos de impacto social, en términos de medio ambiente, en cómo comunicamos como gobierno del estado y empresa global estas inversiones sumamente grandes, pero que son high risk, high rewards, ¿no? O sea, esta parte de saber dejar respirar los contratos y poder contener de alguna manera la expectativa del empresariado local, y que eso no se sume a ser otra limitante para que estos proyectos lleguen a buen puerto. Y eso es lo que hacemos en la Comisión de Energía, un grupo pequeño, pero que trabajamos
prácticamente todas las semanas en ese sentido, en acompañar todos estos proyectos energéticos que se están viendo en el Estado. Y la particularidad es que creamos una empresa de participación estatal mayoritaria, que está sectorizada la Comisión de Energía, en donde nosotros estamos apostando a ser socios con empresas globales o mexicanas para hacer esa infraestructura que hoy es limitante en Tamaulipas para potenciar más inversión. Es decir, creamos una empresa del Estado, una sociedad anónima de capital variable, en la que nosotros queremos crear y fortalecer esa infraestructura que tiene como variable única que esa infraestructura vaya a traer más inversión en el sector energético al gobierno del Estado de Tamaulipas y en sí a toda la entidad federativa. Les ponía el ejemplo de la infraestructura eléctrica, que es un tema de renovables. Si nosotros hacemos más infraestructura eléctrica con este nuevo modelo de contratación de línea eléctrica, pues quiere decir que llegarán más inversionistas a poner parques eólicos y de alguna manera poder evacuar esa electricidad hacia el off-taker o al destinatario final. Y en el tema de oil and gas es lo mismo. Esta empresa de participación estatal mayoritaria pues está haciendo este puerto de Matamoros en el norte del estado, en el que creemos va a ser clave para todos los jugadores que están apostando por la zona del cinturón plegado perdido. Entonces, en términos de infraestructura general y en política pública, yo diría que no es coincidencia que hoy cerca de una tercera parte de los bloques que se han adjudicado por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues están llegando al estado de Tamaulipas. Hoy el estado de Tamaulipas se está concentrando cerca de una tercera parte de los bloques que se han lanzado por parte de la CNH en su parte de offshore y en su parte de inland, y en ese sentido pues esperamos cerca de 59,000 millones de dólares de inversión al estado. Estos números son públicos, son de la Secretaría de Energía y son contratos administrativos que pues prácticamente ya están concentrados con la CNH y que evidentemente tienen cerca de 25 años con el riesgo indirecto que llevan estos proyectos. Y aparejado a esa inversión, pues llega empleos, llega un tema de infraestructura. Prácticamente estamos hablando de 250,000 empleos multiplicados por 4, es una ciudad completa, ¿no? Entonces, toda esta planeación y política detrás que estamos haciendo desde Tamaulipas es clave para que estos puertos, a mi juicio, lleguen a buen puerto, ¿no? Entonces, en términos generales, ese sería mi primer approach. Seguramente habrá preguntas más específicas y con todo gusto seguimos con el panel. Andrés, pues muy interesante también la visión que presentas del estado de Tamaulipas. Creo que es una visión muy moderna. Esta reforma energética abrió la puerta. Si bien estamos en un sistema en donde no estamos como en Estados Unidos y el tema de oil and gas no es un tema estatal, sino es un tema federal, hay lugar para la creatividad y hay lugar para la competencia por parte de los estados. O sea, yo sí he escuchado muchas compañías hablar de que, bueno, el yacimiento petrolero es importante, pero todo lo que viene junto con el yacimiento es muy importante, y sí creo que los estados pueden jugar una posición muy estratégica al respecto, siendo creativos. Y ahí vamos a hablar un poco más al respecto, ustedes como actores, ¿qué propondrían en el futuro, no? Porque, en fin, no entremos ahorita a esos temas, pero realmente felicidades. Oigo conceptos muy innovadores por parte del estado de Tamaulipas, ¿no? Como el One Shop Supply Base, que es importantísimo, sobre todo para el tema de no convencionales, y esta cuestión de generación de infraestructura específica local, muy interesante también, de la empresa de participación estatal mayoritaria. Y bueno, pues son las oportunidades que surgen en base a la creatividad de lo que pueden poner y aportar los propios estados para hacer para entrar en esta competencia, ¿no? También. Ernesto, pues nos encantaría también que dieras tu visión como consultor en estos temas, y estoy seguro que podrás tejer ahí el hilo entre el área federal y el área estatal y platicarnos un poco más de tu visión. Ok, gracias, sí.
Hola, buenos días. Mi nombre es Ernesto Marcos. Somos consultores en la industria de energía. Cuando estábamos hablando del objetivo de este panel, me venía a la mente una frase del presidente de Francia, de Macron, que decía: la labor del Estado es de facilitador. Yo interpreto que es un facilitador para que los negocios florezcan y se cumplan las reglas básicas de convivencia, ¿no? En esta industria en particular, el papel que juega el Estado es fundamental. Primero, porque la propiedad de los recursos naturales son del Estado, y segundo, por la gran dependencia, la estrecha relación con la infraestructura. Entonces, es fundamental que haya esta coordinación, no nada más a nivel federal, sino a nivel estatal y municipal, y entre todas las diferentes dependencias, en todas las especialidades, porque tenemos permisos, temas ambientales, comunidades, derechos de vía, etcétera. Todo este tipo de participación que el Estado debe de hacer pues para el éxito de los proyectos. En Colombia se hizo una reforma similar a la que hicimos en México en temas de energía, de petróleo, y se hizo como 10 años antes. Y yo recuerdo que el ministro de Energía en ese momento decía: llegamos a esta reforma pensando que estábamos corriendo una carrera de 100 metros y sobre la marcha nos dimos cuenta que estábamos en un maratón. Entonces, así va a ser. Es un proceso largo, hay muchos detalles. Poco a poco, todos somos nuevos, bueno, esta industria, este gran cambio es nuevo para todos los jugadores. Entonces, tanto reguladores, o sea, el Estado como empresas privadas, hay que coordinarnos para ir desarrollando todos estos detalles que se tienen que cumplir para el éxito de los proyectos. Nosotros hicimos un estudio antes de que fuera la caída del precio del barril, cuando justo se acababa de aprobar la reforma energética. Hicimos un estudio y estimábamos que el negocio de petróleo y energía podría sumar al PIB del país aproximadamente 2 puntos porcentuales. Obviamente, con la nueva realidad en el precio del barril y con la crisis que acabamos de pasar, o estamos saliendo del precio del barril, pues cambian las cosas. Pero estamos convencidos que es una industria que puede generar muchísimos empleos, muchos empleos bien pagados y mucho desarrollo económico para todo el país. Muy bien, Ernesto, pues muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas de la audiencia, pero antes quisiera tocar algunos temas que conversamos previamente. Esta pregunta es para Wilber. La primera es: ¿cuál es la visión? ¿Cómo ve el Estado de Tabasco esta posible llegada de la Secretaría de Energía a Tabasco? Si esto es algo que consideran que el Estado está preparado y es una oportunidad importante para el Estado. Habíamos hablado también que ojalá y hubiera un proceso de competencia, de que compitieran los estados por atraer estas nuevas secretarías, si eso es lo que va a terminar ocurriendo. Pero bueno, más parece que ya hay una decisión de momento y que esta decisión se inclina por llevar la Secretaría a Tabasco. Si esto fuera el caso y terminara ocurriendo, ¿cómo lo visualiza el gobierno del Estado y cómo lo pueden capitalizar todo esto? Bueno, esa es una pregunta de muchas dimensiones, Alejandra. En efecto, Tabasco ha estado sumergido en la industria petrolera en este último boom durante 40 años, que es el segundo. Recordemos que en los 50 también se dio inicialmente un desarrollo petrolero de menores proporciones en lo inmediato, pero que tendría consecuencias que hasta hoy se están dando, porque, por ejemplo, se creó en ese primer boom la ciudad Pemex y se desarrolló sobre todo la industria del gas,
de la que hablaba en mi intervención anterior, que tiene por consecuencia 7 campos, 7 áreas de producción de gas que nos colocan en el primer lugar nacional. En este último tramo de 40 años, entre los beneficios y los perjuicios que sufrimos, en cuanto a lo primero está en que ciertamente hay una infraestructura de servicios, se creó prácticamente una nueva ciudad, Tabasco 2000, que tiene áreas para crecimiento en cuanto a la parte de servicios habitacionales y de otra naturaleza. Pero además de ello, se tienen conexiones con todas partes del país y del extranjero. Tenemos vuelos directos a Houston, suspendidos en este mes por problemas de las empresas, pero que se recuperará en breve. Y además de ello, el ser el primer productor de petróleo en el área continental y el segundo en el área marina, también da lugar a un movimiento muy amplio de experiencias. El PECOM se celebró durante 25 años en Tabasco y lo convirtió en un centro de negocios referente para el país. Pero además, la llegada de la Secretaría de Energía, que según lo que hasta ahora sabemos, como bien decías, está ya tomada una decisión al respecto, aunque atiendo lo que también comentábamos con anterioridad, en el sentido de que lo ideal hubiese sido una competencia entre estados, porque de esa manera se localizaría o se haría una localización de con la mayor productividad para el trabajo de la Secretaría. Pero por lo que hace a su presencia en Tabasco, nos permitirá desarrollar un estudio de potencial de energías renovables hecho por Pricewaterhouse. Se cuenta con un potencial de generación de 1980 megawatts de potencia combinada en energía eólica, solar, hidráulica y de biomasa, económicamente competitivos, que se podrían desarrollar en un horizonte de 5 años, es decir, en el curso de la próxima administración, lo que contribuiría al desarrollo nacional con una inversión en proyectos estimada en 39.700 millones de pesos y la generación de alrededor de 15,000 empleos con las nuevas reglas del juego. Es decir, todo este potencial podría ser desarrollado con la facilidad que da el tener en la entidad a los órganos del Estado, que son los que dan las directrices y regulan la actividad. Entre otras posibilidades están estas que he planteado para el caso de que se haga realidad la decisión de llevar la Secretaría de Energía al Estado de Tabasco, Alejandra. Muchísimas gracias. Yo nada más quisiera agregar que, estimado colega Wilber, si hubiera alguna problemática por un tema de infraestructura básica en este proceso de descentralización, de que Tabasco no pudiera ser sede de la totalidad del sector energético, como lo hemos platicado, por supuesto que Tamaulipas levanta la mano para parte de esta infraestructura que se pudiera un estado que en gran medida está capitalizando mucho el sector, en una sana competencia, por supuesto. Por supuesto, es que sí, yo creo que esto debe ser proceso no de una decisión vertical, ¿no? Sino en fin, donde hay competencia. Lo que sea es bueno. Hay éxito, efectivamente. Quisiera, Andrés, antes de pasar, tenemos unas preguntas muy, muy interesantes, pero quisiera que tocaras un poquito el tema de los no convencionales en el estado de Tamaulipas, la visión, lo que han hecho y cómo sienten ustedes que se están preparando para esto. Es sin duda un paso importantísimo para el desarrollo del sector energético mexicano.
hay que darlo con cuidado, con la regulación apropiada y adecuada, pero el estado de Tamaulipas es el que más se posiciona en este momento para participar y para ser pionero con la industria privada en los no convencionales, el shale. Sí, Ale, claro. Sí, ese sí fue un panel en que fuimos invitados para tomar decisiones en lo que respecta a no convencionales. Y bueno, seguramente lo han escuchado por parte de los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos o en su caso por parte de la Subsecretaría de Energía. Pero sí, el año pasado el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca empujó mucho el tema de no convencionales para el estado de Tamaulipas en virtud de que se tiene una reserva de este gas de lutitas bastante grande en la parte norte del estado. Y es irónico porque esta parte de ser frontera con Texas, nosotros tenemos más de 370 kilómetros de frontera con Texas. Por un lado es bueno en términos, por supuesto, de comercio, entrando en materia económica, en transferencia de tecnología. Nosotros creemos que esta sociedad que lleva muchos años con los tejanos y Tamaulipas, de alguna forma incrementa la oportunidad de tener trabajo certificado para la industria en el estado de Tamaulipas, pero también pues, nos hace muy poco competitivos en temas precisamente de no convencionales, ¿no? Hoy, como muchos de ustedes saben, esta ronda 3.3 concentra 9 bloques de no convencional, y estos 9 bloques se concentran dentro de la perimetral de Tamaulipas como entidad federativa. Fue un proceso que inició el año pasado y que va asociado al concepto de seguridad energética, ¿no? Lo que hemos escuchado muchas veces del presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es ir liberando esa dependencia que tenemos de Estados Unidos en materia de importación de gas natural. Sin embargo, pues aun y cuando ya tenemos esta regulación robusta, que a mi juicio sí cumple con los estándares internacionales, le falta esta parte que a mi juicio tiene que ver con un tema del Congreso de la Unión. El no convencional asociado a materia fiscal, a materia de CAPEX inicial, para realmente ser competitivos en México y poderle competir a un mercado que está a 50 kilómetros de estos yacimientos en el lado de Estados Unidos y en donde el gas natural prácticamente es el más barato del mundo, ¿no? Entonces, sí hay un tema de transferencia de tecnología, hay un tema de innovación, y en términos de seguridad energética, lejos de ser un tema económico, en esta parte del retorno económico al Estado mexicano, asociarlo a un tema de política pública exterior, el tener esta diversificar el energético en México, pero sí hay mucho trabajo desde el Congreso para poder hacerlo rentable, ¿no? Y que estas empresas digan, el convencional como el no convencional me es atractivo, porque ellos evidentemente están viendo términos económicos, ¿no? Entras justamente en una pregunta que pensaba plantearles a los tres. Como actores maduros, quisiera yo decirlo, de esta reforma energética, ustedes como estados y tú, Ernesto, como consultor, que en un minuto, por favor, cada uno, porque tenemos además muchas preguntas aquí, pero a lo mejor hay algo que claramente lo tienen identificado. ¿Qué es lo que ustedes recomendarían al Poder Legislativo o a la nueva administración que tendríamos que ajustar o qué hacer como en esta nueva administración, como una oportunidad para mejorar lo que ya tenemos y no para cambiarlo o echarlo para atrás, sino para mejorar? ¿Qué propondrían ustedes como Estado y como consultor? Si quieres, Andrés, continúa. Acabo con mi idea. Yo creo que al tema de no convencionales sí hay un tema clave en términos fiscales, como pasa en Texas, que todo este CAPEX inicial, pues en un año ellos lo pueden acreditar ante las autoridades fiscales, ¿no? Entonces, esa parte creo que es clave. El concepto de seguridad energética
es muy importante incluirlo a las leyes federales asociadas al sector energético, en donde en términos económicos no puede ser esa parte la prioridad para el Estado, sino que como política pública estamos hablando de diversificar los energéticos del país para poder tener un cierto grado político de negociación en términos de política exterior. Y bueno, pues hay muchísimo campo, la ley de puertos, la ley de comercio marítimo, hay mucho en términos de infraestructura que se tiene que establecer. Creo que la ley de puertos tiene que ser también discutida en el Congreso a manera de incluir ahora estas terminales específicas que den servicio en gran medida a los bloques que se están adjudicando, que es en aguas someras y aguas profundas, ¿no? Entonces, hay muchísimo campo y, por supuesto, en términos de lo que ya está, se puede mejorar muchísimo en términos corporativos Pemex, en términos corporativos CFE. Hay muchísimo material donde entrarle, ¿no? Gracias. Ernesto. Mira, yo recomendaría un comité, pero un comité muy ejecutivo, donde hubiera participación tanto de las diferentes dependencias, las secretarías, que tuvieran injerencia en estos temas, y la industria, precisamente para atacar todos estos obstáculos o problemas que los proyectos se van topando, ¿no? Entonces, un vehículo donde oficialmente las cámaras pudieran plantear necesidades, inclusive de leyes que se puedan llevar al Congreso, pero problemas generales de la industria, ¿no? El tema de permisos, regulación, capacidad de puertos, etcétera. Sí, realmente como un canal de diálogo, un ¿no? canal que de estuviera diálogo, sí. permanentemente abierto, donde los actores, estados, industria estuviera participando adecuadamente, ¿no? Wilber, no sé si quisieras abonar a estas ideas, a este círculo de ideas. Sí, desde luego, Alejandra. Yo, por las condiciones del Estado de Tabasco, lo vería desde otro ángulo. Desde luego, en primer lugar, se hace necesaria una mucha mayor inversión en términos portuarios, sobre todo en frontera, para que una vez que se ha focalizado como el punto más cercano en tierra para abastecer a todas las plataformas y las instalaciones offshore, requiere mucha inversión para este caso. Y el puerto de Dos Bocas, que ya tiene 40 años y, como decíamos, es el mayor puerto de carga petrolífera en el país, también tiene que ser adaptado, pero y además de la infraestructura carretera que requerimos sea replanteada, sobre todo también con la denominación de zona económica especial que ya tenemos junto con el estado de Campeche, donde se piensa dar la creación de un corredor industrial Tabasco-Campeche, o de Dos Bocas hasta el puerto que se está construyendo también en Campeche, en Ceiba Playa. Pero en oposición a eso, que nos llevaría, si continuamos también nada más con la misma ruta, a volver a poner todos los huevos en una canasta en términos de desarrollo del Estado, Tabasco necesita ahondar en aprovechar las potencialidades que tiene en el sector primario, el que se abandonó durante estos últimos 40 años del boom petrolero y que apunta ya, en algunos casos, esto ha sido una política muy clara de esta administración a cargo de Arturo Núñez Jiménez, para la agroindustria, es decir, aprovechar todo el potencial productivo del campo tabasqueño, que es 3 veces menor que Tamaulipas, tenemos 25,000 kilómetros cuadrados, pero tenemos también allí 1 de cada 3 litros de agua potable que transcurre por el país ni siquiera el 2% del territorio nacional. Eso nos da, es decir, agua y petróleo y gas, pues representan posibilidades muy grandes si lo vemos de una manera integral.
Es decir, tenemos que meterle mucho más a un estado en su sector primario. Ya tuvimos una ganadería que llegó a enviar a esta ciudad una de cuatro reses que se sacrificaban en ferrería y que necesita replantearse, repito, con una agroindustria que ya está desarrollando en algunos lados, en forestal. Tenemos la masa forestal comercializable más grande del país ya, después de 25, 30 años de estar trabajando en ella, y palma de aceite, así como otros productos. Tenemos que, pues, equilibrar el crecimiento del Estado, atendiendo al mismo tiempo que la nueva industria petrolera y de gas, el sector primario, el sector servicios, pues fue desarrollado con mucha amplitud durante estos 40 años. Eso es lo que yo vería como política pública de los 3 órdenes de gobierno a desarrollar en los siguientes 10 años por lo menos. Pues muy importante y muy, muy interesante. Hay muchas preguntas de la audiencia, voy a tratar de agruparlas. ¿Qué nos pueden decir por parte del, ya tenemos poco tiempo, pero estoy tratando de agruparlas, tanto Andrés como Wilber, ¿qué nos pueden decir sobre los planes para refinerías en sus estados? Bueno, en el caso de Tabasco, el virtual triunfador a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de que se instalará en Tabasco la única refinería que se construirá en los próximos 6 años. No quisiera aventurar más allá de eso el potencial, porque necesita definirse qué tipo de refinería, qué tamaño, en cuánto tiempo, en dónde. Obviamente tenemos todos los elementos para ello y ha sido un clamor desde hace 2 decenas de años, por lo menos, el que se instale allí una refinería. Pero obviamente que traería también para Tabasco, por lo menos en la etapa constructiva, un repunte en términos de la mano de obra. Tenemos actualmente el mayor porcentaje de desempleado del país, 7%, que es el doble de la media nacional, y por todos sus efectos en la industria petrolera, pues tendría indudablemente repercusiones positivas en Tabasco. En toda la economía. Sí, yo alguna vez escuché que por cada trabajo que se generaba en una refinería, se generaban como efecto multiplicador 20 trabajos adicionales, y en el caso de los campos de shale, por cada trabajo 12. No sé si la cifra sea muy exacta y precisa, pero bueno, el efecto multiplicador es importantísimo. Andrés, no sé si nos puedes… Sí, bueno, en Tamaulipas tenemos una de las refinerías de Pemex. Nosotros yo creo que nos daríamos por servidos de que se le reinyecte capital humano y financiero a la refinería de Madero, que lleva muchos años trabajando ahí en el sur del estado. Y bueno, será interesante ver el proceso de la ronda 3.3. Yo creo que hay un nicho muy interesante para lo que se le llama refinerías modulares. Tenemos varios grupos transnacionales visitando al estado en ese sentido, y a mi juicio creo que esas refinerías modulares van de la mano de los condensados de los no convencionales. Entonces, pues si tienes la materia prima ahí en el estado de Tamaulipas, en caso de que estos 9 bloques tengan jugadores que apuesten por ellos, pues será muy interesante ver todo el ciclo en la parte logística y de refinación ahí mismo en el estado de Tamaulipas. Sí, qué pena que tenemos el tiempo en nuestra contra, pero el tema de las refinerías modulares da para mucho en la discusión actual del país, y es sin duda una solución que posiblemente ha sido subestimada, ¿no? Por quedar cerca de los centros de producción y cerca de los centros de consumo también. Y bueno, hay una pregunta que hacen varios miembros de la audiencia también para Andrés y para Wilber, en relación a qué programas o qué acciones para dar seguridad en la operación tiene o ha implementado o piensa implementar cada uno de los estados. Bueno, pues hay que reconocer que el norte del país
tiene una tipicidad en términos de seguridad. No es lo mismo hablar del norte del estado de Nuevo León, del estado de Tamaulipas, de Coahuila y de la parte centro y sur. Y en ese caso, pues nosotros orgullosos de tener un gobernador que está viendo el tema de seguridad personalmente. Esta parte de ser frontera con Estados Unidos lleva una complejidad implícita a la planeación detrás de la política pública en términos de seguridad, ¿no? Recientemente firmó con varias dependencias el gobierno del estado de Tamaulipas, dependencias federales de los Estados Unidos en temas de seguridad para desmantelar estas organizaciones criminales que en gran medida se concentran en el norte del país. Eso fue muy positivo en términos de representar a una entidad federativa pues republicana y soberana, ¿no? Este acercamiento con Texas en términos de desmantelar estas organizaciones criminales, muy positivo para nosotros. Entonces yo pienso, y esto es a título personal, que en la medida en que tienes un gobernador que está conteniendo, y lo digo personalmente porque no es una política que se esté canalizando a través de una Secretaría de Estado, sino que lo está asumiendo él personalmente. En la medida que tienes esa variable y una comisión de energía que trae inversión y que trae economía al Estado, pues eso se traduce a empleos. Esta parte de eliminar la juventud ociosa es muy importante. Y la última variable es la parte de educación, ¿no? Nosotros trabajamos estas tres variables, la parte de contención criminal, la parte de llevar economía al Estado y la parte de educación. Tenemos un secretario de Educación que trabajamos prácticamente todas las semanas en conjunto y estamos reorientando los programas educativos de universidades públicas y privadas hacia las inversiones que están llegando al Estado. Evidentemente, estas son estrategias a mediano y largo plazo, pero que se tienen que hacer desde ya. Entonces, esas tres variables, estoy convencido, van a incidir positivamente en disminuir los índices de criminalidad en el estado de Tamaulipas y, por supuesto, va de la mano del factor de contenido local en la industria energética. De nada sirve anunciar 50,000 millones de dólares de inversión en el estado de Tamaulipas si no está habiendo un crecimiento económico en las constructoras locales, en las empresas que dan servicio, en las empresas incluso restauranteras o de turismo que indirectamente están asociadas a la industria, ¿no? Eso es clave para que realmente veamos estos indicadores en términos de que vayan decreciendo en un mediano y corto plazo, ¿no? Muchas gracias. Pues se nos está acabando el tiempo, pero quisiera, Wilber, si quisieras agregar algo sobre este tema, lo que están haciendo ustedes en Tabasco, brevemente. Bien, muy rápidamente, lo que ya planteó Andrés está ocurriendo en Tabasco. Se están definiendo estrategias y acciones muy concretas que en este momento estamos, en términos de seguridad, estamos asumiéndolas con la instalación de la zona económica especial en el convenio que próximamente, ya en unas cuantas semanas, se firmará con la autoridad federal. Uno de los anexos es precisamente el de seguridad y esto nos llevó a ser muy precisos con todas las autoridades que tienen que ver con este tema para definir cuáles serán las estrategias y acciones concretas a desarrollar con el advenimiento de zona económica y, por consecuencia, en conjunción con lo que ya se está haciendo con la Comisión Local de Seguridad, proveer a empresas, a trabajadores y a todo lo que tenga que ver con este programa y con esta visión de crecimiento a partir del petróleo, poder dar una respuesta muy cabal y muy puntual a ese problema, el de seguridad. Muchísimas gracias. Pues qué pena, la verdad que se nos ha acabado el tiempo. Esta conversación podría continuar, al menos por mi parte, por varias horas, pero bueno, yo invito a los miembros de la audiencia que amablemente nos hicieron llegar preguntas y que ya no me hubiera dado tiempo de plantearla aquí, que busquen directamente a nuestros distinguidos panelistas y con esto pues
pues cerramos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación.